Hay una sutil, ¿no?, barrera entre los fenómenos espirituales. Muchos piensan que la parapsicología o los fenómenos extraños en el fondo no son sino destellos de una serie de fenómenos místicos que han ido a lo largo de la humanidad posándose en ciertas personas. Los sufrimientos, hablábamos de la Sábana Santa, los calvarios de algunas personas, analizadas con la ciencia de hoy, la imagen de hoy, nos impresionan. Este caso no es tan conocido, Martha Robin, pero fue una de esas mártires de lo sobrenatural, y el demonio, entre comillas, tuvo mucho que ver. Como su historia es desconocida, tienen que conocerla como adelanto casi para lo que viene con esta cinta dentro de 7 días. Los síntomas comenzaron con 17 años y en 1928, cuando contaba 26, Margot Van quedó postrada en una cama, con las piernas paralizadas y encogidas. Según decenas de testigos, no era capaz de comer ni de beber y le resultaba imposible dormir. Es un caso que desde el punto de vista científico tiene un montón de enigmas, interrogantes, porque nadie sabe muy bien cómo puede ser esto. Es mucha gente la que pasa, y mucha gente la que pasa intentando demostrar algo, y no consiguen nada. John Gitton, un personaje realmente importante, que se acercó a ella intentando desmontar todo aquello, y después de visitarla muchas veces y pasar una semana entera con ella, pues llegó a la conclusión de que efectivamente era verdad. Contaba que sintió la llamada de Dios y accedió a ser un vehículo para su voluntad. Por eso, para ella, la Eucaristía era suficiente alimento. Varios sacerdotes describieron cómo una poderosa fuerza arrancaba la sagrada forma de sus manos y la llevaba hasta los labios de Marthe. No se podía mover, pero inspiró a miles de personas que se acercaron a verla a la pequeña localidad francesa de Châteauneuf-de-Galop. Alentó el nacimiento de varias comunidades religiosas, abrió colegios centrados en la oración y en 1936 fundó los Foyers de Charité, hogares para el retiro espiritual. Ella hacía el bien alrededor de ella. Estaba discapacitada en su cama durante más de 40 años y desde ahí hacía el bien en todo el mundo entero. Había Foyer de Charité desde Japón hasta América del Sur, y entonces fueron lugares donde la gente venía para hacer retiros primero, pero también cada foyer tenía una vocación según las necesidades del país. Nadie venía aquí por casualidad. Marthe lo quería. Es claro que cuando recibes a miles y miles de personas y que cada vez tienes una palabra justa, o a veces ya sabes por qué la persona viene, por mí no cabe duda que esta sabiduría, si puedo decir, venía de Dios. Dicen que sabía lo que necesitaba cada persona con solo mirarla. Estaba tan conectada con la divinidad que comenzó a padecer estigmas, las marcas de la pasión de Cristo. Cuando hay personas, místicos, santos, que manifiestan esos estigmas, lo que quiere decir es que detrás, si son unos estigmas auténticos, lo que está viendo es una presencia de Dios que nos quiere dar algún mensaje. A mí me impresiona muchísimo cuando habla de esas estigmatizaciones, esa forma de recrear la pasión de Cristo. Por ejemplo, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, cuando ella dice que Cristo le quiere poner en la cruz en todo momento. Entonces ella se ofrece de pies y manos, después de pies, y él le va crucificando y le va clavando los clavos como si saliesen una especie de flechas del corazón, como le ocurre a Santa Teresa, y luego incluso advierte
que cuando Jesús, por ejemplo aquí dice, Jesús me invita a recibir la corona de espinas y siempre le va a colocar con grandísima fuerza apretando sobre mi cabeza. O sea que ella realmente sufría unos dolores tremendos. Dicen que el maligno no podía soportar su pureza y se ensañaba con ella. No se podía mover, pero varias veces la encontraron con golpes por todo el cuerpo. Incluso tuvieron que recogerla del suelo a varios metros de la cama, como si alguien la hubiera arrojado con fuerza. Científicos y médicos también fueron a verla. Buscaban una explicación sencilla a lo que le sucedía, pero no la hallaron. Desde la ciencia moderna, hay expertos que señalan que quizá padeciera una extraña enfermedad. En aquellos años, a partir del año 1916 y hasta 1930, en varias zonas de Centro Europa apareció una enfermedad epidémica denominada encefalitis letárgica. Eran personas que comenzaban con un cuadro prodrómico, que empezaban a notar la enfermedad, consistía en malestar general, en dolores de cabeza, dolores de garganta, algo de fiebre, y luego entraban en un estado de encefalitis, en una fase aguda de encefalitis, en la que consistían bajos niveles de consciencia, somnolencia, que podían llegar incluso al coma, y con movimientos involuntarios que se llaman mioclonías, incontrolados por los pacientes. La ubicación geográfica, la ubicación temporal es lo que nos hace pensar que Marta pudo tener esta enfermedad. Tras más de 5 décadas sin salir de su habitación, Marthe murió en 1981. Había llevado una vida humilde, pero el funeral fue multitudinario. Ante las numerosas evidencias, el Papa Francisco ha aprobado sus virtudes heroicas declarándola venerable. Es el primer paso hacia la santificación. Yo no soy creyente, ojalá lo fuera, sería mucho más feliz, pero no lo soy. Entonces, no puedo interpretar esto desde el punto de vista de la fe. Entonces, necesito que alguien me lo aclare desde el punto de vista científico, si es que es posible. Pero al margen de eso, al margen de que eso sea cierto o no, o sea, el hecho de que la voluntad pueda llegar a tener esa fuerza tan enorme, a mí me parece excepcional. Años después, yo visité esa habitación y es de los pocos lugares en los que he sentido la experiencia fuerte de la presencia de una ausencia. Ahí está, la triste y dramática historia. Les adelanto que en unos días tan solo podremos, no voy a decir disfrutar, porque más bien inquieta, más bien sobrecoge, analizar como si fuésemos forenses del sonido una grabación oficial, años 80, exorcismo en España, y a veces el sonido crudo impresiona más que la propia imagen. Ocurrió, nos llegó el documento y vamos a poder desbrozarlo en su compañía. Sí que es verdad que lo dejaremos para la última hora, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de este asunto, sea arcaico, arcano y remoto o no, hay casi estampida en el público y no queremos eso. ¿Puede haberla aquí? No, no creo. ¿Hay polémica? Sí, mucha. Ahí arriba, en la parte de la reflexión, yo les hablaba hace unas semanas sobre la futura visita del doctor Loeches para analizar un tema que prácticamente le encargué. Tenía yo un interés personal, quizá ustedes también. Manuel Martín Loeches. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenido. Gracias. Mejor profesor imposible. Eminencia del cerebro. Y ha hecho un esfuerzo él personal, porque él se ha puesto a bucear, a buscar, a indagar, porque hay cierto silencio sobre todo esto. Les hablo de consumo de pornografía y cerebro. Polémico, enseguida van a saltar aquí, nunca mejor dicho, las alarmas.
todo tipo de opiniones, de acuerdo, pero como últimamente ha habido muchas historias que relacionan los ataques de agresividad, por ejemplo, de las manadas, con un consumo diferente, individualizado y como nunca ha habido de pornografía, pero es que esto no lo digo yo, lo dice el doctor, lo dicen los informes. ¿Qué decía yo ahí arriba? Que no salen los informes. Y el último viene de la Universidad de Laval y ha generado sus titulares. Queremos ir más allá. Daña al cerebro, daña estructuras del cerebro, ver cierto tipo de pornografía. Está ocurriendo. ¿Qué pasa en el cerebro más joven? Queremos hacer ciencia y contarlo. Doctor, todo tuyo. Hay un informe que ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, hay unos resultados muy interesantes, muy curiosos, que precisamente ponen el foco de atención en esa región que tenemos ahí, que es la región prefrontal. ¿Puedes marcarla, doctor, sí, para que sepamos? Mira, este es un corte medio del cerebro realizado aproximadamente por aquí, y entonces se está viendo lo que es el hemisferio derecho. Esto es la región prefrontal. Ajá. Todo esto que tenemos aquí también se vería por el otro lado. Bien, esa región es muy importante porque regula la moral, regula la atención, regula la toma de decisiones, el juicio. ¿Y qué han descubierto en esta investigación? Bueno, pues que ver porno con una cierta frecuencia, para que sepamos de cuánto hablamos, pues entre 3 y 4 horas a la semana ya se considera que puede producir estos efectos. Pues lo que produce la visión de la pornografía en esta región tan importante del cerebro para lo que es el ser humano es una reconfiguración de sus estructuras, de sus conexiones, de tal modo que, eso dicen los investigadores, tenemos al final una región prefrontal parecida a la de los adolescentes. Esto en personas adultas. Es decir, un proceso de inmadurez de esas estructuras. De inmadurez. Yo ahí no sé muy bien, yo no lo interpretaría así, porque es verdad que la maduración consiste en consolidar las conexiones, sino que más bien lo que interpretaría es que en este estudio lo que están encontrando es que se reconfiguran las conexiones de una manera que se vuelve más laxo e impredecible lo que son las decisiones del individuo, más un poco a lo que es el tipo adolescente. Eso es lo que está haciendo en personas adultas. En personas que supuestamente ya han formado esa zona del cerebro, claro, precisamente que tarda en madurar. La alarma está saltando porque entonces en personas adolescentes, en personas jóvenes, tengamos en cuenta que el cerebro, y más esa parte en concreto, no madura hasta los 21 años en varones. En mujeres madura un poco antes. Hasta los 21 años. Imagínate en un adolescente lo que puede provocar cuando aún le quedan 4 o 5 años para consolidar las conexiones de esa zona prefrontal, que va a tener que ver con sus decisiones, va a tener que ver con su moral, con lo que él considera bueno o malo. Bueno, pues eso se ve alterado en un adulto. No se ha hecho aún un estudio en adolescentes de qué es lo que pasa en el cerebro en concreto, en su estructura cerebral, pero se prevé que puede ser muy fuerte. Aquí, evidentemente, la polémica es porque hay quien clamará, como es lógico, por la libertad de mercado, porque hay un mercado y hay una industria. Y aquí, ojo, yo no estoy satanizando la pornografía en sí. Lo que estamos viendo, sobre todo lo ven los científicos, es que nunca hasta ahora, hasta los últimos 10-15 años, el ser humano ha tenido el acceso, la facilidad y además a especializaciones que tienden un poco, ahora hablaremos de la violencia, porque hay áreas de erotismo y violencia muy unidas, digámoslo así, en el cerebro. Pero esto tampoco se cuenta y yo no entiendo por qué. Nos han vendido una extraña liberalización. Hombre, sí, para los adultos lo que ustedes quieran, digo yo, allá cada uno, pero para los niños, ¿qué efecto? Las últimas estadísticas hablan, y yo no sé, porque algunos dirán, es lógico, ¿no?, que no va de sacerdote, ni mucho menos. Yo hablo de ciencia. Las últimas estadísticas, y casi nadie quiere leer, hablan del inicio de consumo de pornografía en España en una barrera entre los 9 y los 10 años. Entre los 9 y los 10 años. Sin ningún control, sin que ninguna compañía, sin que el Estado, sin que nadie diga nada. Y cuando dice uno algo, le llaman censor. Pero para los niños, no hay que proteger a los niños. ¿Qué pasa en el cerebro realmente? ¿Qué saben los científicos? Bueno, pasan varias cosas que nos van a llevar a diferentes zonas del cerebro. Sí. Fíjate, además eso que dices es muy importante, porque precisamente la maduración del cerebro tiene que ver con la consolidación de conexiones como estas que tenemos aquí. Estamos en esta otra área, ¿no? Sí, de hecho, esto precisamente es uno de los efectos más importantes que se están viendo en el cerebro por parte de la pornografía. La región prefrontal se ve alterada, muy bien. Aquí tenemos una región que es la amígdala, que tiene que ver con las emociones, de manera muy intensa, pero sobre todo con la agresividad y con el miedo.
Esa alubia que vemos ahí es la Esta amígdala. especie de alubia, exactamente. ¿Sí? Esto es la amígdala, esto es muy importante para sentir emociones. Y estas son las conexiones entre las regiones prefrontales y la amígdala. Y se ven alteradas por la visión de la pornografía. Comprobado eso. Comprobado, sí. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que las situaciones que a uno le generan miedo o que le provocan agresividad no son las mismas que una persona que no ha sufrido estos cambios. La facilidad con la que la agresividad se va a disparar, y ahora explicaremos también por qué hay alguna de estas conexiones, no es la misma. Porque esa región de ahí, que es la que decide qué es lo que tiene que darte miedo o qué es lo que te tiene que asustar en ciertos momentos, no está funcionando correctamente y le está enviando órdenes a la amígdala de manera incorrecta. Con lo cual la reacción de este cerebro alterado a situaciones en las que se puede provocar o no agresividad va a ser de mucha mayor facilidad. Manuel, ¿por qué de estos informes o este tema, por ejemplo, aquí nadie habla? No lo sé, la verdad es que es curioso, es un tema, fíjate, ya en los años 70, un psicólogo muy conocido, Hans Eysen, alertó a la población de que ver películas violentas e incluso también ver películas no dejemos la violencia, porque también podríamos ampliar a el niño que con 10 años ve pornografía extrema o degradada y ve también decapitaciones. No, claro, más o menos lo mismo, que no es el mismo contenido. Él decía que ver este tipo de películas, pornografía y violencia, podían provocar un incremento de la violencia y de las agresiones sexuales en la población. En los 70. En los 70. De hecho, además tiene un libro en el que hay un ensayo y el título del libro en español es Usos y abusos de la pornografía. Ya avisaba de esto en los años 70. Es verdad que a raíz de su alarma, el gobierno de Estados Unidos hizo algunos estudios. Pero curiosamente había contradicciones. No que en algún estudio se encontrara que los efectos eran beneficiosos, sino que en algunos los efectos eran perniciosos, provocaban más agresividad, y en otros no. Había esa especie de inconsistencia. Pero Eysen insistía, es que los estudios no se están haciendo bien. No tienen en cuenta la personalidad. Hay ciertas personalidades que son más proclives a esto. Lo que va a hacer este tipo de estimulación, la pornografía, es incrementar la agresividad sexual, incluso la violencia no sexual también. En términos estadísticos, ¿qué quiere decir? No porque veas pornografía te vas a volver un violador. Eso es. Pero de 10.000 personas que vean pornografía va a haber una probabilidad mucho mayor de que existan agresores sexuales. Y esto es lo que demuestran muchos estudios. Bueno, en muchos de los casos, por ejemplo en la India, pero repito, a mí me parece tocar un tabú y nos metemos en todos los fregados habitualmente. Hay estudios sobre ataques de manadas, de violencia grupal, y contenidos muy similares en los móviles de casi todos los agresores. ¿Hay una relación o no? Sí. ¿Modifica el comportamiento o no? ¿Obsesiona y hay contenidos visuales con una mayor facilidad? Repito, igual que los violentos, para entrar ahí o no. Sí, mira, hay una revisión científica donde se han manejado los datos de más de 20.000 personas, de 20.000 participantes, que viene a decir lo siguiente. Ver pornografía aumenta la violencia. Al menos está relacionado, pero ahora te voy a decir que tiene una relación causal, que esto es importante. Para la gente dirá, no, es que los que ven porno y además son agresores sexuales es porque son agresores sexuales y por eso ven porno. Es como que va junto, pero no, parece que hay una relación causal. El caso es que las relaciones son las siguientes. Ver pornografía aumenta la violencia sexual, tanto física como verbal. Es decir, que muchas veces la violencia no es solamente violar a otra persona, sino incluso hacer agresiones verbales, que eso también forma parte de algo que es a extinguir, digámoslo así. Pero también aumenta la violencia no sexual, también hacia la gente más violenta. Y esto lo provoca tanto en personas adultas como en adolescentes, donde se ha estudiado. Entonces me dirán, ¿esto se debe a que son personas ya agresivas de por sí? Bueno, cuando se ha controlado esta variable, cuando se ha visto cuánta agresividad sexual ha provocado una persona y luego se ven las horas de vídeo de pornografía que va a haber, no hay ninguna relación. Y sin embargo, al revés, cuando se ve cuántas horas de vídeo de pornografía se ha visto y cuánta de agresividad sexual va a haber, el predictor es bueno. Es decir, la cantidad de horas de vídeo de pornografía predice cuánta agresividad sexual va a haber. Pero muy pocos y no al revés. Expertos en el cerebro. He visto yo toda la documentación que existe es de fuera, prácticamente, ¿verdad? Tendríamos que ver otra parte del cerebro que tiene un nombre extraño. Sí, el núcleo accumbens. Vamos a verlo, compañeros.
el núcleo accumbens y... Sí, es una zona pequeñita. ¿Qué sería? Señálalo, por favor. Sí, aquí aparece, está pulsando. Sí. Aquí. ¿Y esto es clave? Está aproximadamente por aquí. Creo que es clave, es muy pequeñito, pero es lo que nos hace felices. Entre otras cosas, si somos felices, lo somos por ello, ¿no? Es una zona que se activa cuando alguien nos sonríe, cuando alguien nos da un beso, cuando nos da una palmadita en la espalda y cuando algo nos produce satisfacción, ¿vale? Es fundamental para vivir y de hecho es fundamental para poder aprender cosas, memorizar, para tener ganas de vivir y de muchas cosas. Bien, eso está preparado para que se estimule ante estímulos o ante situaciones que cuesta algo de trabajo conseguir. Bien, la diferencia ahora es que se puede llegar a estimular el núcleo accumbens por estímulos sexuales con un clic, con lo cual al final, ¿qué acaba ocurriendo? Porque estimulas el núcleo accumbens, que es muy fácil de estimular y no tienes que trabajar para estimularlo. Y entonces tenemos que una persona real, tu mujer, ya no te excita. Entonces prefieres no tener relaciones sexuales con ella, porque consigues mucho más fácilmente estimularte con esto. Esta parte del cerebro entra, digamos, en actividad mucho más fácil directamente. Claro, la idea es conseguirlo. En algunos de los trabajos científicos venía eso desarrollado. Exactamente. Es que es sorprendente. De hecho, verlo, ¿no? es más, es que esto a nivel de población se está viendo que gente más joven de 40 años está siendo un gran problema, los problemas de erección, los problemas de anorgasmia, de falta de orgasmo, y con ello conllevado problemas de matrimonio. Lo que ocurre, lo que están diciendo los científicos, repetimos, lo dejamos muy claro, por aquí lo lógico, lo fácil y lo que va a pasar es que la visión superflua que casi siempre existe, y de este programa muchas veces que yo no estoy criticando esto, estoy diciendo lo que pasa ahora, los informes que hay, ¿por qué nadie hace caso a esos informes? Que son científicos de diferentes universidades, y a mí me sorprende mucho, ¿por qué no se quiere hablar de esto? En aras de una libertad. Bien, es difícil porque evidentemente esto va a continuar. Es así, ponerle puertas al campo es imposible, pero uno diría en un programa de televisión que no se dice para la gente más pequeña hará falta algún tipo de protección, más de lo que hay y más de la consabida historia de proteja a sus hijos y ponga, porque eso es no saber lo que es la vida, y la propia curiosidad infantil. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no sabíamos que había pruebas y tratados y trabajos científicos que esto que parece un mito, leyenda urbana, lo argumentaban. Lo mismo, ojo, con la violencia. Lo mismo con la violencia. Acceder a contenidos de muertes en directo a un niño de 9 años y una niña de 12, pues muy bueno no puede ser. Y eso tiene unas connotaciones en el shock que produce, que es físico y biológico. Mira, normalmente se ponen unos controles muy laxos. Se pone a lo mejor en la pantalla de la televisión, si se echa por televisión, un rango de edad a partir del cual se puede ver. Pero luego está la otra parte, que es que en casa hay unos padres que a lo mejor no están informados suficientemente acerca de los efectos de estas cosas. No, esto que estás contando no lo sabe nadie. Aquí se está viendo cómo se cambian las conexiones del cerebro, cómo se reconfigura. Y oye, que se reconfigure la forma y las conexiones del cerebro no quiere decir que lo tengas más grande o más pequeño o más estirado. No, es que eso te va a cambiar la forma de pensar. Y además te la va a cambiar, llegado a cierto momento, para toda tu vida. Va a ser muy difícil de recuperar. Doctor, tú que eres una eminencia en el mundo del cerebro, que eres uno de los investigadores pioneros, y no es por dorarte la píldora, que todos lo sabemos, y de mentalidad absolutamente científica. ¿Tú qué harías en concreto? Tú, teniéndolo a las cámaras, decir, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Yo siempre me refiero a las poblaciones más indefensas, ¿no? En este caso a los niños. Tendría que tomar, el nuevo gobierno, yo qué sé, alguna conciencia, claro, pero estamos ante Internet, que es incontrolable, ante Internet, ¿no? La liberalización, la libertad, todo eso, y me parece bien y correcto. Yo creo que esto es una cuestión de información, que parece que no, información y educación. Es decir, se trata de como ocurre con, por ejemplo, el consumo de tabaco, que es libre, se puede comprar si tienes 18 años, pero hay tanta información desde hace años que afortunadamente los jóvenes de ahora ya no fuman como en mi época, que o fumabas o no eras un joven normal. ¿Y esto por qué es? No porque se haya prohibido, que eso siempre tiene sus quejas, ¿no? Sí, señor. Sino porque se ha informado de verdad. Aparece la televisión sin tapujos. Oye, mirad. Y no en este programa solo, sino luego en otro y otra vez y en aquel sitio, efecto de la pornografía en el cerebro infantil y adulto. Las dos cosas son un problema. Entonces, aquí, claro, que la gente lo sepa. Pero me parece fantástico, y el misterio de vuelta es, ¿por qué entonces no se sabe? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué un programa un poco underground, como somos nosotros, tiene que salir con una evidencia científica contando esto? Bueno, habrá más informes, seguiremos nosotros dando detalles,
pero la conclusión, lo que yo voy a contarles, y no yo, porque no es una opinión, es estructuras del cerebro, estudios científicos varían. Por tanto, por lo menos sean conscientes con la información. Nosotros no queremos, pero sí contarlo, que creemos que es importante. Hablamos de un montón de conspiraciones, hablamos de un montón de historias, queda muy divertido y muy incluso exótico hablar de que si las Torres Gemelas, que si la Luna, y de repente como digo yo, las conspiraciones de largo alcance, las que están influyendo de verdad en la sociedad, esas hablan pocos. Algo hay, porque son 90 millones de visitas diarias a las páginas pornográficas. O sea que... Doctor, gracias, como siempre. Mejor profesor imposible. Encantado. Mejor profesor imposible. Anatomía de un exorcismo, para ser más precisos, anatomía sobre el documento sonoro, lo único que queda de un exorcismo, y suficiente es, porque realmente sobre esto, Carmen, no suele haber nada. Voy poniendo la cinta, pero ¿qué datos tenemos de lo poco que sabemos en torno a este material? Bueno, se ponen en contacto con nosotros una persona militar de profesión que tenía un amigo que había sido cura exorcista en una iglesia de Alicante, en la parroquia de San Blas. Al parecer, antes de que este sacerdote muera, le entrega una cinta, que es esa de un exorcismo, que ha practicado durante varias sesiones a una mujer, a una chica. Y entonces se lo deja como una especie de legado. Fíjate, esto es lo que la Iglesia Católica hace, pero no se muestra, ¿no? Se lo entrega en la intimidad como para enseñarle cómo se hace un exorcismo a este que era su amigo. El hijo de este señor se pone en contacto con nosotros para hacernos llegar el material, dándonos simplemente unos pocos datos. El exorcista se llamaba don Agustín Pérez Segura, fue párroco de esta iglesia de San Blas en Alicante durante muchos años, y parece ser que no fue el último ni el único exorcismo que realizó, sino que a lo largo de su vida en esa parroquia había realizado unos cuantos. Hablamos aproximadamente del año 1985. Sí. Y bueno, pues esto no es muy agradable, pero realmente lo que vamos a hacer es ver elementos que sí tienen componentes interesantes para el análisis. Nosotros lo vamos a escuchar aquí, que no es muy fácil. La grabación es año 85, milagrosamente se mantiene. Más o menos, porque tampoco más tenemos o menos, la fecha. Exacto. Esa franja, ¿no? 84, 87. 30 y tantos años. Entonces, lo más importante es que presten atención, aunque es un sonido un poco desagradable. Es un audio de la época y no grabado en buenas condiciones, pero sí que hay algunos de los elementos que hemos visto tantas veces repetidos, que es uno de los misterios de esto que llamamos exorcismos, ¿no? El valor es que es un exorcismo realizado por la Iglesia Católica de una forma oficial, es decir, no es una congregación donde la gente puede exaltarse más o menos, sino es un rito concreto de exorcismos, que por cierto, Carmen tiene aquí el ritual de exorcismos. Sí. Cerca de la además es de los nuevos ya. Este es de los nuevos que... Es el que rige hoy. Sí, es el que se utiliza hoy en día para hacer... Se cambió, Juan Pablo II cambió y modernizó el Rituale Romanum. De exorcismos y otras súplicas. Y estos son los pasos a seguir por un exorcista cuando está realizando un exorcismo mayor. ¿Sigue esos pasos en esta grabación? Sí. Rito del exorcismo mayor, ritos iniciales, va guiando al sacerdote, porque no muchas veces el sacerdote tiene por qué saber los pasos a seguir. Es cierto que al estudiar teología le dan una serie de pautas, pero luego tiene que seguir el ritual y los salmos y las oraciones que se recogen en este libro. Bueno, primer documento lo escuchamos tú y aquí, que lo escuche la audiencia con nosotros y vamos analizando. Se va a oír tanto al cura exorcista, a don Agustín, como a la endemoniada, como también, como siempre suele ocurrir en los exorcismos, a familiares de la endemoniada que tienen que acompañar a esta. Tienen que acompañar y ayudar. Sí. Tienen un papel. Sí. Muchas veces es la madre. La mayoría de las veces es la madre la que sufre por primera vez todos los síntomas de lo que suelen ser endemoniadas, porque la mayoría son mujeres. Y es la madre, y luego también el sacerdote en la propia iglesia tiene ayudantes también. Esto se hace dentro de la iglesia, no en ningún departamento especial. No, es dentro de la iglesia. Dentro de la propia iglesia. Sí. Escuchamos. Por la facultad de la Santa Sede Apostólica concedida, te conjuro, Satanás, te salva de esta mujer, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Satanás,
asfixia de hambre. Jesucristo. Bueno, lo primero que vemos, y hemos puesto algún documento similar en el que tú y yo asistimos en Madrid, y nos quedamos impresionados porque a pesar de, digamos, lo rugoso del propio material sonoro, que no está hecho para emitir, está grabándose por alguien, el tipo de alaridos, la extensión de los alaridos, el tono y timbre, podríamos decir, es que es un calco de esas otras pocas ocasiones en las que hemos podido escuchar lo que es un exorcismo, y aquí se cumple, ¿no? Sí. Entra rápidamente la mujer en ese estado de ebullición o de histeria. Hemos sacado algunos porque es una grabación larga, hemos escuchado toda la cinta y hemos sacado algunos fragmentos de lo más llamativo, ¿no? Porque la mayoría del tiempo son gritos, son contestaciones, luego veremos, parece que habla en otras lenguas. Los gritos durante toda la grabación son constantes, los alaridos, parece que la están quemando, parece que la están pegando, y son muchos minutos de grabación. Lo que decías, en los exorcismos es nota común que parezca un animal en vez de una persona, esos gritos animalescos, ¿no?, que suele dar el endemoniado o la endemoniada. En este caso se oye el sacerdote al principio diciéndole: te conjuro, Satanás, que está haciendo referencia a uno de esos salmos del ritual, en el nombre del Padre, y entonces la endemoniada dice en un momento dado: no la dejaré. No la dejaré. Parece incluso que tiene otra voz. Lo dice muy rápido y no la dejaré, como si fuera con otra voz diferente. Siguen esos gritos, esos chillidos, porque parece que durante el exorcismo lo que se pretende es hacer daño al demonio. Esos gritos es porque parece que está funcionando, aunque luego, en este caso, y por los pocos datos que he podido sacar, porque hay que decir que Clara Tauces, nuestra compañera, se ha puesto en contacto con la iglesia de San Blas, con la diócesis, no facilitan ningún tipo de datos de las personas que han sido sometidas a un ritual de exorcismo. Sí que es cierto que, por mi parte, investigando, he logrado saber que puede ser una persona a la que se hace referencia. Ella tenía 20 años en la época, al parecer fue sometida entre 4 y 5 exorcismos por el padre Agustín, siempre dentro de la iglesia de San Blas, y después quedó sanada, quedó liberada de esos espíritus que la poseían. Sabemos que los exorcismos... Eso siempre según la teoría del exorcismo, claro. No claro, qué es, pero... claro, en los exorcismos es lo que te iba a comentar. Se dice que hay uno o varios demonios que pueden poseer el cuerpo. En este caso se hace referencia incluso a las babas verdes que echaba la endemoniada por la boca. Es más, en un momento dado parece que el sacerdote dice que parece que ha comido alfalfa, ¿vale? Porque sale esa baba verde, tal y como vemos en las películas que hacen referencia a este género. Un tipo de bilis o algo que se repite en muchos de estos casos. Sí. Si quieres, escuchamos otro... ¿Hay que adelantar algo para entenderlo mejor o no? Bueno, el cura está hablando, intenta mantener una conversación con la presunta posesa y contesta en latín, o lo que parece latín. Es curioso porque lo asombroso de estos diálogos es que a veces se especifican las oraciones del exorcismo, este libro tan tremendo, y tú tienes de diferentes épocas que puede existir ese diálogo, ¿no? Sí, sí. Es decir, es como si la Iglesia siempre supiera se intenta ya mantener un diálogo, porque el sacerdote, el exorcista, tiene que saber a cuántos diablos se enfrenta. Te lo digo siempre según el ritual del exorcismo, ¿vale? A cuántos diablos se enfrenta e incluso cuáles son sus nombres, porque pueden ser demonios mayores, demonios menores. Entonces, dependiendo del nombre que dan, también saben si la supuesta posesa o el supuesto poseso están mintiendo o no están mintiendo, o saben cosas teológicas que en teoría no tenían que saber. Vamos allá. Venga. Atentos. Si tu ets Satanás, quare non locis lingua latina? A la que lo tiene la latín. ¿Qué? Le ha contestado. Si tu ets Satanás, quare non locis lingua latina? A la que lo tiene la latín. ¿Cuál lengua es esta? Latín. No es latín. Tu puta madre, cabrón. Y tú eres un desgraciado.
Bueno, ahí vemos los insultos. Pero absolutamente propia del exorcista, que alguien puede pensar. Hay una imantación, ¿no?, de lo que supuso esa película en el comportamiento inconsciente incluso de las personas, pero parece que, en lo poco que sabemos de estos temas, todos los sacerdotes, que algunos han estado aquí, lo primero es que la, entre comillas, poseída le insultaba, les agredía, pero con esos cambios como de voces, ¿no? Que quizá un psiquiatra podría identificar perfectamente con una histeria esquizofrenia o incluso, bueno, lo hemos visto aquí con médicos, ¿no? Parece que es una endemoniada y realmente tiene una enfermedad neurológica, o sea que es que puede... Lo cierto es que cuando se realiza un exorcismo, los sacerdotes antes tienen que pedir un informe médico, psiquiátrico, antes de realizar los exorcismos. ¿En los 80 sería así? En los 80 no lo sé, yo sé que después con Juan Pablo II ya sí que se empezó a tener antes un médico tenía que verificar que no tenía una enfermedad mental, porque si no, podía hacer más daño. 85, en los 85 sí. pues no lo sé, puede que no se verificara, ¿no? Y podía pero ser... estaba Juan Pablo II ya perfectamente. Sí, pero se modifica después el al ritual final del exorcismo. Es verdad. Se modifica prácticamente después, al final del casi papado en el año 2000, sí, señor. Casi en el año 2000. Vamos. Y en este caso es muy normal que la endemoniada se refiera a él. Él en un momento dado le pide a la endemoniada en latín que le conteste. Ella contesta y el cura le dice no es latín, se le escucha perfectamente. Y es entonces cuando ella parece enfadarse y empieza a insultarle. El exorcista, en un exorcismo, para que ustedes entiendan si quieren el documento sociológico que significa, ¿no? Años 80, Barrera de Alicante. La Iglesia ha tomado interés en este caso y por eso realiza este exorcismo de alguna manera mayor o más complejo. No es una simple bendición, una simple... No. Y la escena que se vive, es que me estoy viendo ahora al padre Carras y al padre Merrin con Reagan, cuando me mi es, ¿no? Ese momento donde le intentan... O sea, es increíble, pero... Bueno, intentan decir cosas oscuras de los sacerdotes, aunque se las inventen, y en este caso, pues insultarle directamente, tal y como hemos escuchado. Bueno, ¿Vamos con más? Venga, luego te explico. Dicasme lingua latina, quotes non... Mata camara ita ala No, non volo lingua... Vete a la mierda. Non volo lingua arabica. Dicasmi lingua latina. Me quemo. Soy su abuelo. Ataca Hatiam. Ego volo lingua latina. Ataca Alaham. Si tú es Satanás, demuéstrame. No soy Satanás, soy su abuelo. Y no sabes latín, ¿verdad? No, y me la llevo conmigo. Señor mío Jesucristo, no lo consientas. Pone diferentes voces en un estado como de locura absoluta, diferentes personajes. Lo que se llamaría xenoglosia o glosolalia, ¿no? El hablar, en teoría, lenguas, distintos idiomas. Hace referencia, como siempre, a lo de el pobre monaguillo, como en la película del exorcista. Pues aquí soy tu abuelo. O sea, siempre hay como... algo que relaciona al endemoniado con el sacerdote para hacerle bajar las defensas en contra del demonio, o eso es lo que se dice. O sea que es un poco como decía el padre Merrin al padre Carras, un ataque psíquico, ¿no? Totalmente, es un ataque psíquico para debilitar al sacerdote y que pueda más el demonio que el propio sacerdote al realizar el exorcismo. Por eso se dice que los sacerdotes no tienen que escuchar lo que dicen ni tiene que afectarles. Claro, aquí la lógica racional nos dice, es alguien que a pesar de ser, como los pocos datos que hay en el alfabeto, sí que ha podido estar influenciado por esa película, una hipótesis, ¿no? Y reproduce una serie de comportamientos de lo que se supone que es una endemoniada. Lo curioso es que luego hay varios elementos que se repiten permanentemente en todas las grabaciones que existen de este tipo. Es una especie como de casi de representación, ¿no? ¿Vamos un poco más? Vamos con más cosas. Ponlo y te cuento. La voy a matar. La voy a matar y me la llevaré conmigo al infierno. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir de ella! ¡No quiero irme! ¡Me tengo que ir de ella! ¡Me quemo! ¡No quiero irme! ¡Me quemo! ¡No quiero irme! ¡Me quemo! Dios te salve, María, llena eres
fases diferentes que son un clásico. Me quiere llevar al infierno, me quiere matar. Siempre en algún momento dado del exorcismo parece que el endemoniado se deja llevar y que prefiere morir y que se lo lleve ese supuesto demonio a intentar luchar, ¿no? El sacerdote lo que tiene que hacer es una lucha entre el bien y el mal, en el fondo, sea lo que sea contra la histeria. Pero además no pierden la calma en ningún momento, porque el sacerdote, no pueden perderla. Claro, evidentemente había hecho muchos de estos ritos, ¿no? Que en el fondo no dejan de ser ritos. Hemos conocido a algunos exorcistas, les dicen de todo, les golpean, les escupen, y sin embargo ellos, impertérritos, en su cápsula, siguiendo el ritual del exorcismo paso a paso, bueno, como el que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Ahora, a nosotros, fuera un poco de ese mundo, no sé, nos parece una escena increíble, pero que se sigue produciendo. Pero es que mira, este libro, por ejemplo, es de 1656, ¿vale? Y ya habla de exorcismos, y te cuentan lo mismo que hoy estamos oyendo aquí. Te cuenta esos pasos de cómo la posesa... lo que va a hacer. Los gritos animalescos, el me quema cuando es rociada con el agua bendita. Es que son todos los pasos que a lo largo de los siglos, estamos hablando del siglo XVII, ya se estaban viviendo. Y de 370 libros anteriores, años antes del exorcista, ¿no? Totalmente, o sea que no es una cosa nueva que a partir del exorcista hayan copiado las demás personas presuntamente endemoniadas. Es que esos mismos pasos se han vivido desde hace muchos siglos. ¿Qué es lo que son? Claro, de histerismo religioso. A mí me da lo mismo. Quiero decir, el documento me parece interesante a nivel casi sociológico. En el año 76, y ustedes habrán visto algunas de estas imágenes, porque fue uno de esos momentos donde pusimos un trozo y toda la audiencia se fue. Sí. Pero de las veces en Cuarto Milenio la audiencia, que por fortuna no suele pasar, hizo así, pero así. Eso ha pasado 2 veces con este tema. Uno con la grabación que pusimos nuestra y otro con Anneliese Michel. Anneliese Michel, en el año 76, en Alemania, muere en manos de sus exorcistas, en el proceso que están ustedes viendo, pero allí muere dramáticamente. Hay juicio contra los propios exorcistas y ahí se monta un cirio de niveles impresionantes que marcó mucho, creo yo, la acción de la Iglesia. Primero, para ser mucho más privada con estos ritos, que son ritos como de ayuda, para seleccionar solo algunos casos, para que empezara a haber presencia de psiquiatras y, como decía Carmen, yo creo que con mucho tino, para que en algunos casos incluso, lo supiese o no el exorcizado, hubiese un material que demostrase que ahí no ha habido maltrato de ningún tipo. Interesante. Más. Tenemos un último fragmento en el que ya parece que todo se calma y que por lo menos ese día el exorcismo ha concluido. Con más personas que están rezando. Ya lo he dicho, me tengo que ir, me quiero salir, ya lo han dicho. Sabe que está sentenciado. El demonio está sentenciado. Claro que sí, todo lo que tú quieras. ¿Eso latín? No, que habla todo para mí, ¿no? Dicen, el demonio ya está sentenciado. ¿Y la luego mujer se vuelve escucha... como a la normalidad o no? Todavía sigue en ese trance, parece otra vez que vuelve a hablar en una lengua desconocida y luego ya inmediatamente, cuando el sacerdote acaba el ritual, ella vuelve a la normalidad, vuelve a ser una como chica que no normal. recuerda lo que ha pasado. No recuerda. Eso no lo hemos visto tú y yo. Sí. En un exorcismo ocurrido no en la ciudad de Madrid, pero sí en la provincia de Madrid. Uh-huh. Nosotros observamos a la muchacha que llevaba... Es un poco un caso calco, ¿no? Sí, solo muy que parecido. 15 años después, año de 99-2000. Y entonces está arqueada, y yo lo he contado alguna vez, la impresión que me da ver a una chica de una edad parecida, 18-19 años, de aspecto absolutamente normal, y está haciendo la postura de Pino Puente, completamente arqueada, y con los ojos en blanco. Y dando unos alaridos, como los que están en esta cinta, y que hemos aprendido que son excesivamente desagradables para la audiencia. Simplemente queríamos mostrarles unos pequeños fragmentos o pinceladas que van extendiéndose durante mucho tiempo. Les hablo de minutos. Sí. Y en esas sesiones en las que asistimos, en este caso yo por partida doble, hubo momentos de horas, 3-4 horas, sin dejar de alarido, sin dejar de proferir esos sonidos. Con lo cual, y estaba el doctor Gaona en una de las sesiones con nosotros, estaba francamente impresionado por el sobreesfuerzo
el nivel de tensión física, el nivel seguramente de creencia, porque las personas habitualmente creen que están poseídas y creen que el exorcista genera, efecto placebo o no, un bálsamo al que a lo mejor no llega el psiquiatra, porque el psiquiatra no está hablando en ese momento para esa persona, en sus circunstancias, y no le cree, por tanto no hay conexión. Solo se produce un bálsamo real, repito, cuando el exorcista, con su rol mágico, su rol en el fondo mágico, poderoso o de intersección con la divinidad, da su bendición para que la persona que se cree poseída y que muy seguramente tenga otro tipo de afecciones que no dejan de ser misteriosas, pero del cerebro humano, nota esa calma. Ahora, lo curioso es que esta mujer tuvo que volver y volver a esta misma parroquia. Se cree que 4 o 5 sesiones de exorcismo hasta que por fin quedó liberada totalmente de eso que decían que la poseía. Bueno, pues esta es la historia breve, fragmentada, de un episodio que nos puede parecer de película y que en diferentes parroquias en España se ha producido. Y se sigue produciendo. Y se sigue produciendo. Además, yo continuamente, todas las semanas, encuentro algún caso de exorcismo a nivel mundial que se ha producido. Los últimos acontecimientos, por ejemplo, en Panamá, con esos 6 niños muertos, y la madre que estaba embarazada de otro, precisamente fue en un exorcismo. Acabaron con su vida, cuando ya no es un sacerdote, sino que es una secta la que se mete de por medio y realiza estos rituales, haciendo verdaderas barbaridades que acaban muchas veces en muerte. Y luego la historia de personajes como el padre Francisco de Paula Solá, el llamado exorcismo de Zaragoza, donde él confirma que la endemoniada hace ya cosas incomprensibles, como intentar subirse, a intentar andar por las paredes, rostros absolutamente deformados. Ahí no había grabaciones. Nosotros hemos podido entrevistar a varios exorcistas. Es un tema tremendo, pero que hemos visto que es verdad, repele la audiencia, por algo será, porque son códigos muy profundos. Y, por ejemplo, Pedro Súñer, yo pude entrevistar hace más de 20 años al exorcista de Barcelona, lo trajimos en su día, entrevistamos para Cuarto Milenio, y cómo distinguían ellos entre casos, digamos, menores y casos mayores que se prolongaban a veces durante años. En esta historia de Alicante en concreto, año 85-86, parece que la cosa acabó bien, nos alegra, no queremos prolongar a estas horas de la noche esos alaridos, pero ustedes piensen en muchos minutos de esos alaridos permanentemente, y esa sería y el estoico una exorcista. de las cintas de todas las que habrá de ese exorcismo. De este propio exorcismo. Bueno, pues queríamos mostrarles primero que se han hecho exorcismos en España, que se grababan por algún sentido, y tiene mucho fundamento lo que has dicho, y que quedaban en muchos archivos donde la humedad, el polvo y el tiempo los ha abandonado. Qué bueno, gracias a estos amigos por rescatarnos este militar, su hijo, este documento que sin duda les impresionó y que es mucho más complejo, pero creo que por hoy ya es más que suficiente. Sí. Más que